Vamos a ver entonces cómo aplicamos el método de planeación agregada, en este caso la estrategia de nivelación para el ejemplo que tenemos. Este es el ejemplo que tenemos, ¿sí? De una fábrica de tejas que busca planear la producción para los próximos 6 meses teniendo en cuenta estos datos, ¿sí? Una tabla con un pronóstico de la demanda para cada mes. A la vez tenemos los datos de cuántos días de producción hay en cada uno de los meses, ¿sí? Eso lo va a ir variando. Y el inventario inicial de tejas cuando inicia el periodo, 650 tejas, cantidad de trabajadores, 5, costo de almacenamiento, 5 pesos por mes y por unidad, el costo de la hora normal, de las horas extra, y bueno, sabemos cuántas horas le lleva producir una unidad a un empleado. Por otro lado, tenemos los costos de contratar y los costos de despedir. Y tenemos para evaluar primero una estrategia que es de nivelación, ¿sí? Que no está dicho ahí en el ejemplo, pero es la estrategia de nivelación. Mantener una fuerza de trabajo constante durante el periodo de estudio, 6 meses, que sea suficiente para cubrir toda la demanda. Una cosa que podemos hacer, digamos, para cuando tenemos este tipo de ejercicio, nosotros queremos saber, digamos, tener una cantidad de mano de obra que me permita cubrir con digamos, la demanda de cada uno de los meses, ¿sí? Y eso, bueno, va a depender de cuánto pueda producir cada empleado, como decíamos, y también del inventario que tengamos, ¿sí? En este caso no me dice nada de que haya una política de inventario particular, ¿sí? Es decir que simplemente vamos a tener en cuenta lo que produce cada empleado y vamos a poder usar todo el stock inicial que tenemos porque, digamos, no tenemos ninguna restricción de dejar un stock para el mes que sigue, para julio, por ejemplo, que podría ser tranquilamente el caso. Pero bueno, algo que podemos hacer es analizar primero cómo se comporta la demanda, ¿sí? Si yo miro la demanda que tenemos ahí, ¿qué hace? Empieza con 900, después baja a 700, sube un poquito más, ¿sí? Si yo la quisiera dibujar acá, por ejemplo, ¿sí? Diría que es algo que baja, que sube un poco más, después sube a 1200, ¿sí? Hasta 1500 y vuelve a bajar otra vez. Es decir que va a tener un comportamiento de ese tipo. Con lo cual yo lo que tengo que ver es si digamos, a qué nivel tendría que estar, si esto fuese la cantidad, digamos, este es el tiempo, ¿sí? A qué nivel tiene que estar mi producción para satisfacer la demanda, ¿sí? En este periodo en el cual yo voy a estar produciendo más de lo que se me demanda, voy a ir generando inventario y usarlo en esta parte, en esta segunda parte del periodo en el cual, bueno, yo, digamos, no quiero tener una demanda, digamos, una producción que esté todo el tiempo acá arriba. ¿Por qué? Porque acá voy a tener una gran diferencia, voy a estar haciendo mucho inventario y acá voy a estar bien, pero voy a tener todo este inventario y no voy a saber qué hacer, ¿sí? Entonces voy a buscar una estrategia que me permita, digamos, una cantidad de personas que me permita mantener esa demanda en promedio bien. Bueno, para esto lo primero que tengo que saber es calcular, ¿sí? Cuántas tejas, ¿sí? me puede producir un trabajador en el periodo, ¿sí? Porque yo después puedo sumar esta demanda, ¿sí? Si yo la sumo ahora, vengo a la calculadora, tengo 900 más 700 más 800 más 1200 más 1500 más 1100, ¿sí? Sé que en todo el año mi demanda va a ser de 6000, perdón, ahí está. Mi demanda va a ser de 6200, dijimos, ¿sí? 6200 el total, ¿sí? Lo dejo anotado ahí. Nosotros decimos que las unidades producidas van a ser estas que están acá, va a llevar 1,6 horas producir una unidad, o sea que yo lo que preciso saber es cuántas horas voy a tener disponibles, ¿sí? En todo el periodo de producción, y eso va a depender de la cantidad de días, ¿sí? Que nosotros tenemos esa cantidad de días y vamos a calcular 8 horas por día,
que creo que está acá, el dato, ¿sí? 8 horas por día. Entonces, la cantidad de, digamos, vamos a hacer así, vamos a poner unidades producidas, ¿sí? Por un trabajador, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Tenemos la cantidad de días por la cantidad de horas, ¿sí? Y después vamos a usar este ratio de productividad, digamos, para calcular cuántas unidades me puede producir un trabajador, ¿sí? ¿Cuántos días de producción tenemos en el periodo? Tenemos 22 más 18 más 21 más 21 más 22 más 20, ¿sí? 124. Es decir, que vamos a tener 124 días, ¿sí? ¿Por qué? 8 horas por día, ¿sí? Por 8 horas por día. Y sabemos que cada trabajador, ¿sí? Me va a producir o va a precisar, digamos, estas 8 horas dividido 1,6 horas por unidad, ¿sí? Y esto es por trabajador. Voy a tener en este periodo de 124 días, ¿sí? ¿Cuántas unidades va a producir cada trabajador? ¿Sí? ¿Se entiende? Pues estoy haciendo las 8 horas por, las 124, por los 124 días es la cantidad de horas que en ese periodo un trabajador va a estar trabajando y sé que que le lleva, perdón, 1,6 horas por unidad. Si yo hago esta cuenta, me va a dar 124 por 8 horas, ¿sí? 992 horas de trabajo en el periodo, y si lo divido por 1,6 horas por unidad, voy a tener que cada trabajador en el periodo, ¿sí? Va a poder hacer 620 unidades, ¿sí? Es decir, que las unidades producidas en el periodo van a ser 620 unidades por trabajador. Ahora bien, una vez que tengo esto, ¿sí? Yo lo que puedo hacer como aproximación, es decir, si yo preciso 6.200 unidades en el periodo y sé que cada trabajador me va a hacer 620 unidades en los 6 meses, ¿sí? Bueno, puedo calcular de esa manera cuántos trabajadores puedo tener. Ahora bien, yo tengo 6.200 unidades, ¿sí? Que tengo de demanda, pero, no me tengo que olvidar que tengo 650 unidades en stock inicial, ¿sí? Como yo no tengo una política de inventario que me pida que al final del periodo yo tenga que tener una X cantidad de stock final, voy a poder considerar que lo puedo usar todo, ¿sí? Entonces, para poder saber cuántos trabajadores preciso, ¿sí? Entonces, trabajadores necesarios, y esto vamos a decir que es una aproximación, ¿sí? Porque vamos a decir 6.200 menos 650, ¿sí? Esto serían unidades. Unidades sobre, decíamos que hacíamos 620 unidades por trabajador, ¿sí? Vamos a estar precisando, si hacemos esta cuenta, decimos 6.200 menos 620 dividido, 6.200 menos 650, que era el stock inicial, dividido 620 me va a dar 8,95 trabajadores teóricos, ¿no? En teoría. 8,95 trabajadores. Esto que se puso acá. Con esos 8,95 trabajadores, yo esto lo voy a aproximar, ¿sí? ¿A qué? A 9 empleados. Lo voy a aproximar a 9 empleados. ¿Qué tengo que ver? Y tengo que ver si con 9 empleados, ¿sí? Yo puedo producir de manera suficiente
O sea, sé que 9 empleados me van a producir todas las tejas que yo preciso en el periodo, ¿sí? Lo que yo tengo que ver es que es si mes a mes no tengo ningún problema, ¿sí? Es decir, si no me va a estar, no voy a estar teniendo algún faltante algún mes. Y eso, bueno, lo que voy a hacer es probar, ¿sí? Armar una tabla. Yo armé acá, sí, esto lo van a poder hacer en el Excel si quieren, que es de manera más fácil, ¿no? Pero lo que sí tengo que tener en cuenta, que es la base, es esta ecuación que está acá, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que lo que yo voy a producir un mes, ¿sí? Para un mes, va a ser igual a ¿qué? A la demanda, ¿sí? Pues yo quiero satisfacer la demanda, más el inventario final, menos el inventario inicial. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una política de inventarios que sea que para el mes siguiente yo quiero tener un inventario inicial de la mitad de la demanda, por ejemplo, ¿no? Es que tienen algunos de los ejercicios. O que sea un stock mínimo, ¿sí? Que sea de 100 unidades, por ejemplo. Y quiere decir entonces que para yo saber lo que voy a producir en el mes de enero, por ejemplo, en el primer mes, yo voy a tener en cuenta la demanda que yo quiero satisfacer, el inventario final que yo quiero tener al final del periodo, y le voy a restar, sí, el inventario inicial. Porque es algo que no lo voy a estar, digamos, lo voy a estar descontando porque son unidades que ya tengo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener? Un inventario inicial que decíamos de 650, ¿sí? Un poco desprolijo, lo vamos a hacer de vuelta ya que estamos, ¿sí? Dijimos 650 de inicial. Ahora, ¿qué pasa con la producción real? La producción, como yo voy a tratar de mantener una mano de obra constante, ¿sí? Va a ser 9 ¿por qué? Y yo sé cuánto produce un empleado en las 8 horas que trabaja, pero eso va a depender de la cantidad de días que tenga el mes, ¿sí? O sea que, para poder calcular la producción de los 9 empleados en el mes de enero, ¿sí? Yo voy a tener que tener en cuenta los 22 días del mes por las 8 horas de trabajo, ¿sí? Por los 9 empleados, ¿sí? Dividido esa productividad, que son 1,6 horas por unidad, ¿sí? Me va a dar que la producción va a ser 990 unidades, ¿sí? Y fíjense que eso no tuvo nada que ver con la demanda, ¿sí? En estos casos de nivelación, como yo tengo una cierta cantidad de mano de obra, no voy a tener en cuenta cuál es mi stock inicial ni cuál quiero que sea el stock final, ¿sí? En estos casos el inventario final no es un objetivo, ¿sí? Simplemente va a ser una variable que depende, ¿sí? De la cantidad de trabajadores, de la demanda y del inventario inicial que tenía, en este caso en el periodo, ¿sí? El inventario, ¿cuál va a ser el inventario final? Decíamos, y yo voy a estar produciendo 990, ¿sí? Más el stock inicial que yo tenía, que son los 650, ¿sí? Menos la demanda, que van a ser 900. Es decir, que yo voy a tener como inventario final 740 unidades y voy a tener un cierto costo de mano de obra, ¿sí? Que va a depender de qué. Nosotros tenemos el coste de obra normal, que es este, ¿sí? Y teníamos la primera parte de la ecuación anterior, ¿sí? Que teníamos 9 empleados por 22 días por 8 horas, ¿sí? Esa es la cantidad de horas que tenemos, 1584 horas por la cantidad digamos, por lo que cuesta lo normal, que son las 5 horas, ¿sí? Vamos a tener un costo de mano de obra de 7.990 pesos, 7.000, dijimos 920. El costo de almacenamiento, ¿de qué va a depender? De la cantidad de unidades que tengamos en inventario. En este caso son 740, ¿sí? Entonces vamos a hacer 740 por el costo de almacenamiento, ¿sí? Que es 5 pesos por mes por unidad. O sea, 50 por 5 son 3.700 pesos, ¿sí? 3.700 pesos y el costo de contratación, que en este caso
¿cuál va a ser? Y partíamos que teníamos 5 trabajadores, ¿sí? Como estamos teniendo 9, quiere decir que hay un costo de contratación de 4 empleados y son 100 pesos cada uno, vamos a ponerle el costo de 400 pesos, ¿sí? Bueno, así yo puedo ir completando la tabla. El inventario inicial de febrero, ¿cuál va a ser? Y lo que era el inventario final del mes anterior. En este caso, 740, ¿sí? Bueno, de vuelta, la producción real, ¿de qué va a depender? Simplemente de la cantidad de horas que haya en el mes, ¿sí? En este caso tenemos 18 días por 8 horas por los 9 empleados que tenemos, ¿sí? Dividido la productividad, que era 1,6 horas para hacer una unidad. La producción real va a ser 810 unidades, ¿sí? 810 unidades. ¿Cuál va a ser el inventario? Y lo calculo por la diferencia. ¿Sí? En este caso no fue un objetivo, simplemente es la producción real, que dijimos que es 810, más el inventario inicial, que era 740, menos la demanda de febrero, que fue 700. Es decir, que tengo un inventario de 850. Esperen que me parece que tengo un error en el cálculo, porque el inventario me tiene que dar 850, es lo que tengo anotado. Decíamos que tenemos la producción real de 810 más el inventario final, 740, menos la demanda, 700. 850, ¿sí? Ahí sí. 850. Bien, después tenemos el costo de mano de obra. De vuelta lo calculamos de la misma manera. Después voy a ir completando simplemente la tabla. Ustedes pueden ir haciendo las cuentas, ¿sí? Pero vamos a tener los 18 días por las 8 horas por los 9 empleados, ¿sí? 1296 por los 5 pesos por hora, ¿sí? Vamos a tener 6.480 de costo de mano de obra, ¿sí? 6.480. Y el costo de almacenamiento teníamos 850 por los 5 pesos de almacenamiento por mes por unidad, me da 4.220. 50, perdón. 4.250. El costo de contratación, nada, ¿sí? Hasta acá, digamos, ya sabemos que el resto de los meses va a ser nada. Bueno, sí podemos, ¿qué vamos a hacer? El inventario inicial del mes de marzo y va a ser el inventario final del mes anterior, 850. Así yo puedo ir calculando, ¿sí? En este mes la producción real va a depender de la cantidad de días, ¿sí? Que me va a dar 945 la producción, teniendo en cuenta como veíamos antes. Si hacemos la resta entonces de 945 más 850 menos 800, voy a tener un inventario final de 995. Y a partir, digamos, de los días vamos a sacar también el costo de mano de obra, que va a ser 7.560. Si los días son iguales en los meses, se va a repetir el mismo costo de mano de obra y la misma producción real, ¿sí? Porque lo que varía es la cantidad de días. Teníamos 7.560 y 4.975 de costo de almacenamiento en base al inventario acá. En abril vamos a tener el inventario inicial del mes anterior, ¿sí? 995. La producción real, fíjense que en abril tenemos 21 días de vuelta, o sea que no va a variar. La producción real va a ser 945 también. De la misma manera que podemos decir que en mayo, como hay 22 días y es igual a enero, la producción real de enero va a ser 900, de mayo, perdón, va a ser 990 como la de enero, ¿sí? Bueno, sigamos acá, vamos a tener un inventario final en abril de 740 en base a la cuenta que habíamos hecho y 7.560 porque se repite, como decíamos, el costo de mano de obra y el costo de almacenamiento sí va a variar porque bajó el inventario, es decir que va a ser de 3.700 en vez de 4.975 como teníamos antes.
En mayo vamos a tener 740 entonces de inventario inicial, ¿sí? 740. Y el inventario va a bajar, ¿sí? Porque fíjense que aumentó mucho la demanda, ¿sí? La demanda pasó a ser 1500. El costo de mano de obra va a ser igual que el de enero, 7920. Y el costo de almacenamiento va a ser mucho más bajo, ¿sí? Va a ser 1150 porque bajó mucho el almacenamiento. Y finalmente para junio vamos a tener esos 230 de inventario inicial. Vamos a tener 900 de producción real, porque son solamente 18 días, ¿sí? Dijimos 900. El inventario va a ser simplemente 30. Y el costo de mano de obra, 7200, es el más bajo por la cantidad de días que hay. Y el costo de almacenamiento, 150, que va a ser 30 por 3. Bien, de alguna manera con esto tenemos toda la evolución, digamos, ya sé cuánto voy a producir cada mes, sé cuáles van a ser mis inventarios, mis costos, ¿sí? Y para esto nos sirve la planeación agregada. Yo ahora les quería hacer un análisis de los resultados, ¿sí? Acá lo que hice fue graficar para esta estrategia de nivelación cómo va variando, ¿sí? La demanda era un poco como yo se las dibujaba antes, ¿sí? Es esta línea, esta es la demanda, y tenemos la producción real, ¿sí? Que se mantiene más o menos estable, que depende, como decíamos, solamente de la cantidad de días, porque el número de empleados es estable. Y lo que vemos es cómo fue el inventario inicial, ¿sí? que se fue manteniendo, fue lo que nos permitió, digamos, ir, amortiguar, si se quiere, la demanda en los meses en los cuales la demanda era mayor que la producción. Fíjense, acá tenemos la producción, estaba en este punto, la demanda estaba acá, y lo que hicimos fue, digamos, esto se sumó al inventario y guardamos todo el inventario que teníamos, ¿sí? Entonces, esta cantidad se vino a hacer el inventario inicial del mes siguiente, ¿sí? Siempre la diferencia entre lo que, digamos, el inventario inicial más la producción, que es lo que está acá con la demanda, es lo que se transforma en el inventario inicial del mes siguiente. Bueno, esto no tuvimos problemas, es decir, que siempre logramos tener una demanda que sea mayor, digamos, una producción más los stocks que sean mayores a las demandas. Es decir, que nunca tuvimos problemas con la demanda, pero fíjense que si la demanda en este punto hubiese sido un poco más arriba, no hubiéramos podido satisfacerla con los 9 empleados más lo que nos quedaba de stock, ¿sí? Acá se da justo que no hay problema, o sea que con 9 empleados podemos trabajar, pero podría ocurrirnos que no sea el caso, o que en algún mes, depende de cómo sea la curva de la demanda, no hayamos acumulado un stock suficiente como para hacer frente a la demanda. Si en este caso se puede. Y después el tema de los costos, si vemos acá en la estrategia de nivelación, vemos que el costo de mano de obra es el mayoritario, ¿sí? Vemos cómo se va acumulando, acá tenemos el costo total, que es 62.965, y vemos que el costo de almacenamiento es bastante alto, ¿sí? Y se reduce solamente hacia el final, porque como decíamos, primero acumulamos, guardamos bastante inventario y lo usamos después para los periodos en los cuales la producción no alcanza, no es igual a la demanda, sino que es más chica. El costo de contratación se da solamente al principio, ¿sí? Acá, y después no se da más porque la estrategia es de nivelación justamente.